Buenos días con todos. Tomen asiento, por favor. Qué bueno es estar juntos en esta mañana de un domingo, pero este domingo no es el mismo. Tiene que ser un domingo especial. ¿Y sabe quién lo hace especial? La presencia del Señor. Y Él no hace todas las veces lo mismo. Esa es la diferencia. Tenemos un Dios que hace todo de una manera diferente. Y por eso nosotros debemos tener la expectativa de que Dios va a hacer algo diferente con cada uno de nosotros. Bienvenidos todos. Y queremos darles también de manera especial la bienvenida a las personas que están aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, puede levantar su mano. Solamente queremos reconocerle y darle la bienvenida. Levante con confianza. Bienvenidos, bienvenidas. Que el Señor nos hable a todos y cada uno de nosotros. ¿Usted está seguro que Dios tiene una palabra para usted? Yo estoy completamente seguro que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a ver algo que necesitamos sin excepción cada uno de nosotros. Pero para entrar en el tema quiero primeramente dejar una vez más sustentado estos principios que ya hemos hablado en varias oportunidades, pero que es necesario que tengamos presente. Lo primero que debemos entender, que nosotros no somos de este mundo. Somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Una vez más, recordemos Filipenses 3:20. Para que nos quede totalmente claro. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Entonces nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Adicionalmente hemos hablado en las últimas reuniones que Jesucristo vino del cielo para enseñarnos a vivir, obviamente, como se vive en el cielo. Esto tiene que estar en nuestro corazón. Y a sus discípulos claramente les dijo algo. Y Él también dijo algo determinante. Vamos a Juan 17:16. Estaba refiriéndose a sus discípulos y les dice: ellos no son del mundo, por tanto ustedes no y nosotros no somos del mundo. Eso tiene que tener claro. Yo no soy del mundo. Y mire cómo afirma el Señor Jesucristo: como tampoco yo soy del mundo. Tenemos un Dios que está en el cielo. Y nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Esto tiene que estar completamente claro en nuestro corazón. Y decíamos que Jesucristo vino acá a la tierra y su mensaje fue solamente uno, prácticamente. ¿Cuál fue? El reino de los cielos. Usted vaya y vea en la Biblia cuántas veces Jesucristo menciona iglesia y cuántas veces Jesucristo menciona reino de los cielos. Haga usted esa comparación y usted se va a dar cuenta entonces sobre qué habló Jesucristo. Y cuando vino acá a la tierra, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está con nosotros. ¿Y qué decíamos que es arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Y por eso vimos Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos a ver en estas dos traducciones. En la traducción del lenguaje actual y en la palabra de Dios para todos. ¿Ya? Y después le pones el último. Dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Qué está diciendo la palabra? Ya no vivan
Pero a la gente le gusta, asisten a la iglesia pero sigue viviendo como el mundo. Esto no es un sistema religioso, eso hemos hablado varias veces. Dice, al contrario, cambie la manera de ser y de pensar, cambie su manera de ser. Porque primeramente somos para después hacer. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Vamos a la PDT. ¿Qué dice? No vivan según el modelo de este mundo. El modelo del mundo es para el mundo, pero nosotros tenemos un modelo. ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo es nuestro modelo. Y el cielo, el bajo del cielo. Mejor dejen que Dios cambie, su vida con una nueva manera de pensar. Y habíamos también ya hablado antes que nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que pensar como Cristo. Y ahora sí pone la Biblia de las Américas. Dice claramente, no os adaptéis, esto veíamos hace 15 días, no adaptéis a este mundo, no se adapte al mundo. ¿Qué dice? Sino que transformaos. Y por eso decíamos que el reino de los cielos, ¿qué es? Transformación. Y dice, mediante la renovación de nuestra mente. Tenemos que renovar permanentemente nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Necesitamos entonces pensar de una manera diferente. Vamos a 1 Corintios 2:16 para reafirmar todo esto. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, no podemos pensar como el mundo piensa. Tenemos que aprender a pensar como el Señor piensa. Y por eso dice también en su palabra que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No tenemos que pensar como todos los demás piensan. Tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Y luego dice que así como pensamos, el libro de Proverbios dice que así como pensamos, ¿qué somos? Así vivimos, como pensamos, vivimos. Por eso es necesario que cambiemos, renovemos nuestra mente para pensar como el Señor piensa, para vivir como Él piensa. Entonces, hemos hablado también que nosotros somos parte del reino de los cielos. Es decir, que estamos gobernados, ¿por quién? Por Dios. Pero el gobierno de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando estamos siendo parte del reino de los cielos, entonces nuestra vida va a ser completamente diferente si vivimos los principios del reino. Y entonces vamos a entrar en una parte muy, ¿qué le puedo decir? Apetecida por todos. Y obviamente es parte de una formación mía. Y esta es una actividad que todos realizamos, todos sin excepción realizamos. Todos sin excepción estamos involucrados en esta actividad. ¿Sabe cuál es esa actividad? Es la actividad económica. Todos sin excepción. Desde el niño más pequeñito, ¿qué hace? Consume. Ustedes casi siempre, ¿qué están haciendo? Gastando. Y desde luego consumiendo. Entonces vamos a ver. Una de las primeras premisas que voy a poner es: ¿cómo se encuentra la economía
suya personal? ¿Cómo se encuentra la economía de su hogar? Y no voy a hablar desde luego cómo se encuentra la economía del país, pero de manera personal, su vida económica está en crisis. De manera familiar, la vida familiar está en crisis. Cuanto más la del Ecuador. ¿Y por qué será que está en crisis? Le pregunto, ¿habrá crisis en el cielo? Entonces, ¿por qué está en crisis? Porque obviamente no ha obrado conforme al reino de los cielos. Y sigue obrando conforme a ¿qué? Al mundo. Y por eso nosotros necesitamos comprender estos principios del reino que nos va a llevar a una transformación económica. Es decir, del estado en que estamos, vamos a llegar mediante la transformación que estamos hablando, porque el reino de los cielos, ¿qué es? Transformación. Vamos a llegar a una transformación económica. Pero ¿qué necesitamos? Aplicar los principios de la palabra. No la ciencia económica, sino los principios de la palabra. Entonces vamos a tomar una porción de la Escritura donde vamos a aprender ahora cómo el Señor, aplicando los principios del reino, nos va a llevar a una transformación económica. Vaya por favor a Mateo capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de los dracmas y dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, véanla, échala al suelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Esto conocemos desde hace mucho tiempo, pero voy a utilizar esta porción de la Escritura para ver cómo, aplicando los principios del reino, vamos a llegar a una transformación económica. Hay momentos como los que está redactado aquí, en los que posiblemente no tiene absolutamente nada, ni en su bolsillo, ni en la billetera, ni en la cartera, ni en el banco. Y justo en ese momento, ¿quiénes vienen? El SRI. Y le manda y dice: usted no ha pagado impuestos. ¿Y usted? Dice: ¿de dónde? Pero vamos a ver cómo el rey de este reino empieza a obrar. Cuando están despiertos todavía para recibir la palabra. Entonces, comencemos. Una vez más del 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro. ¿A quién se acercaron los que cobraban impuestos? A Pedro. Y le dice: ellos cobraban, dicen, 2 dracmas. Esto era el impuesto para el templo. Y dijeron: ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Le estaban cuestionando, pero se va donde Pedro. Y Pedro no le dice:
espérese un ratito, le voy a preguntar si ha pagado. Y yo creo que aún más conocía que en ese momento ni él ni el maestro tenía en ese momento el efectivo para dar. Pero ¿cuál es la respuesta que le da Pedro? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, verso 25. Él le dijo, sí. Su respuesta fue rotunda, sí. ¿Sabe por qué? Porque Pedro conocía con quién caminaba. Pedro conocía quién era su maestro. Pedro conocía cómo actuaba su maestro. Pedro conocía lo que hacía su maestro. Por tanto, el primer principio, cuando uno tiene al maestro, cuando uno tiene y permanece con el maestro, ¿sabe qué empieza a hacer? A tener total confianza, a creer 100% en su maestro. Y ese es el primer principio. Lo primero que tenemos que hacer es creerle totalmente a nuestro Padre Dios. Ese es el primer principio. El tener la confianza total, en caminar en fe. Ya voy a hablar, ¿se acuerdan cuando comenzamos hablando de esto? La fe es parte del reino. Es el idioma del reino. Es algo fundamental. Entonces necesitamos vivir creyendo, confiando, teniendo la fe completa en nuestro Dios. Nunca debemos dudar. Peor dudar del Señor. Peor dudar que Él no puede hacerlo. Pedro, como caminaba permanentemente con su maestro, él sabía cómo es su maestro. Él confiaba plenamente. Si es verdad que en algún momento dudó, pero aquí se le ve sin duda, con una total confianza. Y cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos que todo puede cambiar. Eso es lo primero que vemos. Confianza total. Como hijos de Dios tenemos que aprender a confiar totalmente en ¿quién? En nuestro Padre. Ya les he hablado. Nuestros hijos desde pequeñitos, ¿en quién confían? En su Padre. Tienen una total confianza. Y cuando el Padre le dice algo, les cree. Y no está cuestionando. Y nosotros tenemos que aprender a tener eso. A creerlo 100% al Señor. Aquí cuando leemos, yo veo que en ningún momento Pedro duda, en ningún momento. Y a veces hay personas que empiezan a preguntar, ¿será que Dios puede hacer este cambio? ¿Sabe cuál debe ser su contestación? Sí. Cuando le pregunten a usted, ¿será que su Dios puede cambiar su matrimonio? ¿Qué tiene que contestar usted? Sí. ¿Será que Dios puede restaurar? ¿Qué tiene que contestar usted? Sí. ¿Será que Dios le puede sanar? ¿Qué tiene que contestar usted? Sí. ¿Sabe? Las personas que han tenido consejería conmigo, yo les he dicho varias veces, yo conozco a mi papá, yo sé lo que es capaz mi papá, y por tanto lo que usted está pasando, de eso le va a sacar. Porque cuando reconocemos a nuestro Padre, uno no duda y sabe, porque nosotros hemos vivido, nosotros tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra familia. Y hemos visto a muchas personas de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas de las personas que están aquí han tenido un milagro extraordinario de parte de Dios? Levante su mano. Así es. Entonces yo no puedo dudar, yo tengo que creer. Y cada día tengo que creer más, y creer más, y creer más en Él. Este es el primer principio. Yo quiero decirle en esta mañana, no sé cuál es la condición económica en la que usted está, en la que su familia está, en la que su negocio está. Quizá está endeudado, quizá está sin tener para cubrir todas sus necesidades, quizá está a punto de declararse insolvente. Pero quiero decir
decirle que si confiamos en Dios, si usted confía en Dios, esa condición por la cual está pasando es pasajera, más aún Dios le va a cambiar. Sigamos leyendo. Cuando él llegó a casa, mire cómo es el Señor, sabe todo. Cuando Pedro llega a casa, Jesús se le anticipa y le dice: ¿qué te parece, Simón? Hay un diálogo aquí. ¿De quiénes cobran tributos o impuestos? ¿Los reyes de la tierra? ¿De qué está hablando? De reyes, ¿te das cuenta? ¿Reyes de qué? De la tierra. Siempre que estamos hablando de reinados. Tenemos que aprendernos a vernos como parte del reino. Pero aún está hablando de los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra viven diferente también. Dice: ¿de sus hijos o de los extraños? Siguiente verso. Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Entonces nosotros podemos tener argumentos para decir: no hay necesidad. Nosotros podemos tener argumentos para decir: nosotros tenemos otro tratamiento. Pero miren la condición de nuestro maestro. El siguiente verso. Sin embargo, para que no nos escandalicemos, perdón. Sí, para que no se inquiete, para que no se moleste. ¿Qué le dice? Ve al mar, échale al suelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca hallarás un escate. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Aquí hay unas verdades maravillosas, extraordinarias. ¿Qué es lo que hace el Señor con Pedro? ¿Qué le dice? Le dice la manera que él debe actuar, que él debe proceder. En otras palabras, le da instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Ven al mar, échale al suelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un estate. Tómalo y dáselo por ti. ¿Qué le dio? Le dio un mandato, le dio unas instrucciones, le dijo lo que tenía que hacer. ¿Y qué piensa que hizo? ¿Qué piensa que hizo Pedro? Obedeció. Entonces aquí viene el siguiente principio del reino. Cuando Dios le dice a usted lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. ¿Por qué está mal usted en todas las áreas o en muchas condiciones? ¿Por qué está mal? ¿Sabe por qué está mal? Porque no le obedece. Porque usted, a pesar de conocer las instrucciones que está, ¿en dónde están las instrucciones de Dios? Aquí, en el manual de vida. ¿En dónde? En la Biblia. Aquí está todo para hacer. Pero en cualquier área de su vida que usted está mal, ¿sabe por qué está mal? Por desobediente. Y si está bien es porque usted es obediente. En todas las áreas de su vida. Cuando Dios nos da instrucciones tenemos que obedecer. Y cuando Dios nos dice algo, tenemos que hacer como Dios dice. Y ahí está el éxito. Entonces, para usted conocer lo que tiene que hacer, tiene precisamente que leer la palabra. Aquí está el manual de instrucciones. Y si usted hace exactamente como Dios le dice que haga, entonces todo le va a ir bien. Tiene que aprender a ser obediente. Y no estar cuestionando y no estar ahí. A veces empiezan, como sabíamos decir antes, empiezan a filosofar. ¿Será? ¿Será? ¿Sí será? No, usted recibe una instrucción y usted tiene que hacerlo. Nada más. Igual en las consejerías yo le digo, esto dice la palabra del Señor. Eso está ahora en usted. Si usted lo hace, le va a ir bien. Si no lo hace, va a seguir en el mismo problema.
Por eso necesitamos seguir paso a paso las instrucciones del Señor. Y si estamos en problemas, ya saben, ¿por qué es? Porque no hemos obedecido a Dios, eso es todo. Eso es todo. Y le voy a poner ejemplos para que usted vea muchas veces por qué razón no está bien su matrimonio. ¿Por qué razones no estará bien su matrimonio? Porque son desobedientes. ¿Dios ha dejado o no ha dejado, por una parte, las responsabilidades del varón y de la mujer? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que hacer el varón? El varón cumplir con las responsabilidades que le da Dios al varón. ¿Y qué tiene que hacer la mujer? Y cuando, por ejemplo, el Señor manda, de acuerdo a la palabra, que la mujer esté sujeta, ¿a quién? Pero no se sujeta. Y entonces aparece, ¿cómo se llama actualmente cuando la mujer está por encima? Ajá. Eso no es de Dios. Ni el machismo ni el feminismo es de Dios. Entonces, ¿cómo estamos hablando? Como el mundo. Mujeres, levante la mano de las personas, de las mujeres que están aquí, que sus esposos todavía no tienen al Señor. Levante su mano. Ya, gracias a Dios no son muchos. ¿Saben cómo le puede ganar a su esposo? Aquí está la instrucción de la palabra, en la palabra. ¿Qué dice? Que la mujer le puede ganar al esposo sin palabras, pero la mujer es... Miren lo que el Señor nos manda, algo difícil. Dice, vivir de una manera comprensiva con sus esposas. ¿Quién comprende a la mujer? Pero hay que comprenderles. Le dice, puede ser ganado sin palabra alguna. Dice, al ver tu conducta casta y respetuosa. Pero la mujer ya no solamente habla, sino que grita. ¿Y quién soporta gritos? Cosa que el esposo dice, ya no aguanto esa gritería. Y en las manifestaciones hay así, dice. Entonces, ¿por qué está así su matrimonio? Por la desobediencia. Pero estamos hablando más de la parte económica, ¿no es cierto? ¿Por qué está pasando crisis? ¿Sabe por qué? Porque toman decisiones equivocadas y ahora se dejan llevar más. ¿Por qué? Por la propaganda. Compre ahora y pague a pequeñas cuotitas y vaya a hacer las cuentas cuando él sale pagando. Pero le gusta, no, ahora tenemos que tener, ahora. Pero eso no dice la palabra. Eso no dice la palabra. ¿Y qué dice? ¿Y qué dicen muchas personas? ¿Qué dicen? Se dejan llevar por la corriente del mundo. ¿Qué dice el mundo? Para tener algo hay que endeudarse. ¿Sabe qué? Eso no dice la palabra. La palabra dice todo lo contrario. No debáis nada a nadie. Eso dice la palabra. Pero usted quiere comprar todo. No le voy a enseñar todo el proceso de las finanzas. Bajo los principios de la palabra, también me sé bajo el conocimiento humano. Pero he tenido que cambiar todo para hacerlo por los principios de la palabra. Si usted no tiene ahora para comprar, solamente difiérale la compra. No es que quiero ver la televisión en 45 pulgadas. Primeramente acá crezca. Y acá aprenda a obedecer al Señor.
se endeuda. Y lo peor es que después queda sin trabajo. Se me está yendo el tiempo. Pero le voy a poner estos para que usted vea. Si no tiene, ¿sabe qué hace? Difiere su compra. Pero ahora comienza ¿a qué? Este es un principio bíblico. ¿Principio a qué? A ahorrar. Dice, pero ¿cuándo voy a tener? ¿Sabe qué? Yo le voy a decir lo que dice la palabra. Solamente le voy a mostrar. Vaya, anda, Proverbios 13, 11, en la TVA, en la PDT, que son las más fáciles de entender. A ver, lean ustedes mismos. 2, 3. ¿Se dan cuenta que ahorrando poco a poco un día uno va a ser? De tal manera que el esposo le saboree, o la esposa. Tan rico es que le saboree. ¿Sí se dan cuenta? En la PDT, lean en esta versión 2, 3. ¿Sabe qué? El ahorro es bíblico. Entonces, todos, ¿cuántos quieren tener una enseñanza bíblica sobre la economía? Ya voy a hacer un seminario. ¿Ya? Regresemos porque si no, no acabo. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Una vez que el Señor me dice lo que tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Sea lo que sea, yo tengo que obedecer. Entonces, estamos en Mateo 17. Pongámonos otra vez en el versículo 27. Pero nada le echa. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue. ¿Ya? Le dice, ve al mar. ¿Cuál es la siguiente instrucción que le dio? Echa el anzuelo. ¿Qué es echar el anzuelo? ¿Qué es? Trabajar. Hay que trabajar para que usted, su economía sea transformada. ¿Qué tiene que hacer? Trabajar. Trabaje. Hay algunas personas que se quejan por el trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. Hay algunas personas que se van a decir, el Señor me dijo que no trabaje. Yo le digo, le dijo que no trabaje. ¿Sabe qué dice la palabra? Jesucristo dijo, mi Padre y yo trabajamos hasta ahora. Tenemos que trabajar. Cuando yo trabajo, entonces voy a cambiar mi condición económica. Y no solamente tengo que trabajar, es más importante también producir. Porque Dios nos llevó a eso, a producir. Y cuando trabajamos y producimos, entonces vamos a tener lo que necesitamos. Tenemos entonces que trabajar y principalmente producir. Ahora, ¿Dios podía o no podía hacer que ese dinero esté en el bolsillo de Pedro? ¿Sí o no? Claro que sí. Y hay algunas personas que quieren, no, por poco que, Señor, sí, ya voy a hablar de eso. Está bien, Señor, haz que se equivoquen en el depósito para que depositen en mi cuenta. No, eso no es legal. Y ahí se ve un milagro. Así Dios no obra. Esas oraciones que saben hacer. Entonces Dios podía haberle puesto ahí y que aparezca el dinero facilito. Pero lo que le hizo a Pedro, le enseñó a que trabaje. Además, él era también un experto, ¿qué? Trabajador. Aquí viene algo importante. ¿Por qué le mandó a Pedro a pescar? ¿Por qué?
Correcto, porque él era pescador. Y usted tiene que aprender a trabajar en lo que es bueno. Dios le ha dado dones, le ha dado talentos, le ha dado habilidades. Empiece a trabajar en lo que es bueno. Pero no se quede ahí. Y aun cuando le despidan de trabajo, no se quede sin trabajar. Porque esto es lo común en las personas. Me quedé desocupado. Ya no tengo. Me voy. Entonces se queda durmiendo, se queda ahí en la cama, se queda ahí acostadote. No, eso no es de Dios. Tiene que aprender a trabajar. Y tiene que aprender a hacer cosas que usted sabe hacer. Mujeres, ustedes son hábiles en las manos. Ustedes son hábiles con la boca también. ¿Qué puede hacer? Utilice las habilidades. Ahí les he dicho a personas, a ver qué sabe hacer. Ya, vamos a emprender, emprende esta actividad. Y varones, usted no se puede quedar viéndole lo que hace la mujer. Usted tiene que aprender a dar ejemplo, porque Dios nos ha mandado a los varones a que nosotros proveamos para la casa. ¿Y por qué se quedan calladas las mujeres? Entonces yo tengo que ver en dónde está mi habilidad. Y cuando usted sabe su habilidad, tiene que hacer algo más. Tiene que hacer las cosas, pero bien hechas. Bien hechas. Si usted sabe hacer morocho, que sea el mejor morocho. Si usted sabe limpiar las casas, que usted sea la mejor limpiadora de las casas. Si usted es un buen vendedor, que sea el mejor vendedor. Si usted es mecánico, que sea el mejor mecánico. Si usted es doctor, que sea el mejor doctor. ¿Sabe por qué? Porque la excelencia está en cada uno de nosotros. Porque nosotros somos imagen y semejanza de un Dios que es excelente. Aprenda a hacer las cosas con excelencia. Por ejemplo, si usted se queda sin trabajo y usted sabe cocinar, usted vaya a un restaurante y dígale, mire, yo soy cocinero, pero tiene que ser bueno, no como a veces me saben decir. Una vez me dijeron, le voy a dar, no le voy a decir el plato porque le vaya a dar hambre. Se hace una cosa bien rica y me invita. Dice, nadie hace como. Yo fui esperando la cosa rica, me pasó el plato y no me pasaba la cosa rica. Pero tenía que comer. Entonces hágalo excelente. Y no se crea. Cuando tenga un restaurante, por favor invíteme. Yo le digo, ¿cómo está? Gracias a Dios me ha dado. Entonces, tiene que hacer lo mejor. Y tiene que ser el mejor. Y le decía que cuando esté desocupado, le decía, usted sabe cocinar, usted va al restaurante en el frente y le dice, ¿sabe qué? Estoy sin trabajo. No quiero que usted me contrate. Solamente quiero ayudarme. Pues claro que en este tiempo no es tan fácil, ¿no? Porque las personas empiezan a desconfiar, a decir, este viene a verme para después robarme. Pero usted tiene la cara de un hijo de Dios, entonces usted va a entrar con la gracia y el favor de Dios. Y le van a decir, venga. Entonces dice, no quiero que me pague. Solamente no quiero quedarme en mi casa ahí aburrido. Quiero trabajar. ¿Y sabe qué le va a hacer el dueño del restaurante? ¿Sabe qué va a hacer? ¿Qué piensa que va a hacer? Le dice, ya, trabaja. Y como le dijo que no pague, por lo menos, ¿qué le va a dar? Le va a dar de comer. Y como generalmente cuando sobra comida, ¿qué dice? Llévate este poquito. ¿Y sabe qué va a tener? Comida también en su casa. ¿Sabe qué? Aprende a hacer las cosas de una manera diferente, como verdadero hijo de Dios.
ya saben cómo son. Ellos sí decían, le voy a sacar la hierba, pero ya sabían que nosotros les pagamos. Pero por lo menos iba a decir que quiero sacar la hierba. Usted también diga eso. Y hay algunos que ya tienen que dejar la hierba, eso es diferente. Ríase, disfrute. Ahora viene la pregunta: ¿cuántos peces habían ahí? ¿Cuántos peces habían en el mar? Yo quiero decirle, amada iglesia, usted, así como Pedro tenía una cantidad de peces para pescar, usted también en el reino de los cielos tiene una gran oportunidad, tiene un mar de oportunidades para sacar lo mejor de Dios. Pero mire lo extraordinario que es Dios. Mire, de ese mar de oportunidades había un pez. En ese pez, en todo ese mar de oportunidades, había solamente un pez. En ese pez había la provisión. Amada iglesia, usted muchas veces se deja llevar por eso. Dice: el primer trabajo que le ofrecen, ese agarra. No es así. No es así. ¿Y sabe cuál agarra? El que le hace trabajar de domingo a domingo, desde sol a sol. Y ya no le da lugar para que usted venga a los pies del Señor, para que usted esté con su familia. Y entonces, y peor cuando le mandan por afuera. Entonces dice: no importa, si no tengo. Sí, es verdad, yo entiendo, pero tenemos que aprender a ver si es que esa es la dirección de Dios. Pero coge y se va. ¿Y cómo queda su familia? Ese mar de oportunidades tiene que escoger la oportunidad que Dios le da. Tengo tantas cosas para decirle, pero el tiempo se me está acortando. ¿Quiere que siga o dejamos para el miércoles? Claro, usted siga, así dijo. Porque usted no viene el miércoles. Entonces le dice: ve al mar, échale al suelo. Y le dice: toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un estaca. Pedro tiene que haber pensado: yo pescador profesional, he pescado tanto, pero nunca he visto yo, y les abierto los peces, y nunca he visto un pez con un billete adentro, que sea por lo menos confundido. Entonces tiene que haber estado luchando en su mente, ¿no es cierto? Porque cuando Dios manda a hacer algo que no es común, ¿cómo estamos nosotros? Ahí luchando: ¿será de Dios? Entonces aquí debemos entender, en el reino de Dios, ¿qué más es? Que decíamos es poder. Y sabemos que nada es imposible para Dios. En el reino de los cielos todo es posible. En el reino de los cielos todo es posible. Y en el reino de los cielos hemos visto que dice que el Señor caminaba y hacía ¿qué? Milagros. Por tanto, tengo que abrirme yo. Este es el otro principio. Tengo que abrirme yo a los milagros del cielo. Porque Dios obra de una manera divina, no obra de una manera humana, obra de una manera divina. Tengo que abrirme y tengo que creer. Usted, Señor, que está al final con una silla de ruedas, ¿cree que el Señor le puede levantar? Dígame duro, por favor. Si usted lo cree y usted está abierto a milagros, esa silla de ruedas puede quitarle. Porque para el Señor nada es imposible. ¿Y sabe qué? Eso hemos orado. Y eso lo vamos a ver.
en el tiempo del Señor, cuando Él lo crea y cuando la persona lo crea, lo vamos a ver, porque nada es imposible. Estamos en un reino de poder donde todas las cosas son posibles para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El siguiente principio es que estoy en un reino de poder. Entonces todo lo puede Dios, todo lo puede Dios. Y si todo lo puede Dios, tengo que abrirme a milagros. Milagros van a suceder. Y si usted escuchó y alabó y adoró, usted se va a dar cuenta que todas esas canciones tenían un mensaje. El Dios de lo extraordinario, Él hace cosas extraordinarias. El Dios de lo inusual, Él no sabe hacer lo mismo. Todos los milagros que Él hace, los hace diferentes y los hace con calidad. No lo hace común, no lo hace corriente, lo hace diferente. Él es el Dios excelente. Cuando usted se da cuenta, ¿por qué estoy alabando esto? Usted se da cuenta y dice, estamos hablando también de milagros. Aquí estamos hablando de milagros. Y ya le digo, para Pedro tiene que haber sido un luchar en su interior. Pero yo de pescar tanto. Y dice, ¿no es cierto?, que tenía que darle dos dracmas, tenía que pagar. Pero aquí está hablando de qué, de un estatero. ¿Y saben qué dicen los historiadores? Que el estatero, ¿cómo era? ¿Alguien sabe? Era grande. Por tanto, la boca del pez tenía que ser. Le quiero decir que lo que está por venir a su vida también es grande. No era un boca chico, era un boca grande. Así va a venir. Si usted lo cree, así va a venir su bendición. Así va a venir su bendición. Así va a venir su bendición. ¿Cuántas están ya? ¿Ya saben cuántos principios hablamos? Dos, dice, usted está dormido. Están 4. Siguen dormidos. Aprendan a contar. 3, dicen otro. 4. A ver, ¿cuál es el primero? Creer, tener la confianza total en Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo? Obedecer todas las instrucciones de Dios. Tengo que aprender a obedecer todo lo que Dios me manda. El tercero, trabajar. Para trabajar. Cuando yo trabajo voy a ver mi transformación económica. Y el cuarto que estamos viendo, ¿qué es? Es estar abierto al reino, que en el reino de los cielos se puede ver todo posible. Y vamos al último. Tómalo. ¿Y qué dice? Lean, por favor. ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? Lea, ahí está. No dice, y dáselo por ti y por mí. Él es primero. Y al que da y que cuando recibe algo del Señor, a quien tiene que darle primero es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto tiene que aprender, ese es un principio inevitable. Dios está primero. Y al que cuando le da a Dios algo, usted tiene que apartar lo mejor para el Señor, las primicias para el Señor, y darle a Él primero. Aquí está escrito, y dáselo. Dice, a ver, este está, ponle en la Reina Valera. ¿Sí se da cuenta que las versiones cambian? Mira aquí lo que dice, y dáselo. Esto es obvio, primeramente es por mí. Pero sabes decir, el orden de los factores no altera el producto, no. Aquí es así, y dáselo por mí y por mí.
Primero está Dios. Primero está Dios. Cuando Dios le da algo, usted aparte lo mejor, las primicias, lo primero y lo mejor de ella al Señor. No vaya como mucha gente. Por eso es que su economía está así. Porque mucha gente coge y lo primero que hace es consumir, y después viene y le da al Señor las migajas, lo que le sobra. Al Señor no se le da las obras, al Señor se le da lo mejor, lo excelente, las primicias. Entonces, ahora sí, todo, este es un principio, el principio de la fidelidad. Tengo que ser fiel primeramente a Dios, tengo que ser fiel primeramente con quien me da. Y todo lo que tengo es por Él. Y todo lo que soy es por Él. Y todo lo que voy a tener es por Él. Entonces voy a ser fiel al Señor. Estos son los principios del reino para transformar nuestra economía. No importa en qué condición está, no importa en qué condición estaba, no importa, como le dije antes, cómo está su economía. Si usted empieza a hacer esto, va a tener una transformación de su economía y va a darle de esa manera la gloria al Señor. Usted no está para vivir como el mundo vive, usted está para vivir como el reino de los cielos nos dice. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted necesita una transformación económica, póngase en pie, por favor. No les van a enfocar en la cámara. ¿Quiénes están con deudas? Levanta su mano. ¿Escuchó la palabra ahora? Pero Dios lo va a sacar de esa condición. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Padre, en este día queremos pedirte primeramente perdón por haber hecho todas las cosas a nuestra manera. A pesar de que te conocemos, venimos a la iglesia y seguimos viviendo de la misma manera que el mundo sigue viviendo. Pero eso no es nuestro modelo ni nuestro ejemplo. Por eso te pedimos perdón. Perdónanos por no haber seguido tus instrucciones. Perdónanos por no haberte dado a ti el primer lugar. Perdónanos por habernos dejado llevar por nuestra voluntad. Perdónanos por no haber llegado a trabajar y producir con el esfuerzo, con el trabajo que tú quieres. Perdónanos por haber sido desobedientes. Perdónanos, Padre, por no haber creído en ti, porque está escrito en tu palabra que si nosotros obramos sin fe es pecado. Pero hoy nos has hablado y hoy decidimos obrar de tu manera, a tu manera, obrar como el reino de los cielos es, y vamos a salir de esa condición. Confiamos plenamente en ti, creemos en ti. Si tú fuiste capaz de poner esa moneda en la boca de un pez, yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Esta transformación económica nuestra, y por eso ahora nos rendimos a ti. Y tomamos tu enseñanza del día de hoy para ponerlas por obra. Padre, yo te pido, ayúdanos en nuestra debilidad. Solo contigo podemos hacerlo.
Solo contigo podemos obtenerlo. Y yo sé que tú eres capaz de ser un milagro en nuestras vidas. Creemos que conforme a tus principios, a los principios del reino, trabajos, negocios van a ser provistos con mejores salarios, con mejores utilidades, con mejor rentabilidad, con mejor productividad. Y no solamente vamos a estar ya trabajando, sino que nosotros nos vamos a convertir en bendición, porque tú nos vas a llevar a que podamos también dar trabajo a otras personas, porque vamos a aplicar tus principios y tú nos has hecho bendición para bendecir a los demás. Y con el producto del trabajo no solamente que te vamos a dar a ti primero, sino que también vamos a cubrir nuestras necesidades y también vamos a dar también a los que están en necesidad. Porque así está escrito en tu palabra. El que robaba, dice, ahora trabaje y que también dé a los demás. Padre, gracias, porque estas deudas que nosotros, al ser desobedientes, contrajeron esta deuda, Señor, yo creo que estas deudas son canceladas en el menor tiempo posible. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Porque empezamos a hacer las cosas bien hechas. Y vamos a proceder de acuerdo a tus principios. Señor, yo sé que tú no nos vas a avergonzar. Tú eres nuestro Padre. Y de la condición en la que hemos estado, de toda esa condición tú nos vas a sacar. Porque en tu reino todo es posible, Señor. Y tu reino es un reino de transformación. Por tanto, nuestra economía va a ser transformada. Y vamos a tener lo que antes no tuvimos. Y de todo lo que tú nos des, te daremos siempre a ti lo mejor. Y también, Señor, llegaremos con obediencia a hacer todo lo que tú nos mandas. Por esto, en este día, le voy a pedir con todo su corazón, va a dar un grito de libertad económica, con todo su corazón, que le oigan en el cielo a la voz de 3. 1, 2, 3. Usted va a contar su milagro, mejores trabajos, mejores salarios, negocios, emprendimientos. Ya sabe cómo hacer, ya sabe cómo hacer. Ahí está, en este pequeño, en ese versículo prácticamente está todo. Quiero preguntarle, ¿recibió en su corazón? ¿Le sirvió? Todo lo del Señor nos sirve. No vamos a caminar como el mundo. Vamos a caminar como ciudadanos del reino de los cielos, haciendo las cosas diferentes para la gloria del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor.